Moisés estaba frente a una zarza que ardía sin consumirse, en medio del desierto de Madián, lejos de todo lo que había conocido, lejos del palacio donde creció y lejos del pueblo al que pertenecía sin saberlo del todo. Y en ese momento, desde el fuego, escucha una voz que le da una instrucción que lo cambiaría todo. Pero Moisés hace una pregunta que muy pocos se detienen a examinar con la seriedad que merece. Le dice a esa voz: si voy al pueblo de Israel y me preguntan cuál es el nombre del que me envía, ¿qué les digo? Y la respuesta que recibe no es un nombre como los que él conocía. No es Ra, no es Osiris, no es Baal, no es ninguno de los nombres que los pueblos de su tiempo usaban para identificar a sus divinidades. La respuesta es algo que en hebreo suena como Eye Asher Eye, y que las traducciones han vertido de maneras distintas, algunas más cercanas al original que otras. Yo soy el que soy. O también, yo seré el que seré. O incluso, yo soy el que existe. Permítete considerar esto un momento. En un mundo donde cada dios tenía un nombre propio, una función específica, un dominio limitado y un territorio de influencia, el Dios de Israel se presenta con una respuesta que no se parece a nada de lo que existía antes. Y esa respuesta lleva milenios generando preguntas. Teólogos, filósofos, rabinos, místicos y hombres comunes han intentado descifrar qué quiso decir exactamente con esas palabras. ¿Por qué no dijo simplemente su nombre? ¿Por qué eligió una frase verbal, un giro gramatical, que el hebreo antiguo carga con una ambigüedad deliberada y profunda? Porque lo que parece una evasión es en realidad la revelación más densa que jamás se haya pronunciado. Y lo que quiero mostrarte hoy es que en esas 3 palabras en hebreo está contenido algo que cambia radicalmente la manera de entender quién es Dios, qué tipo de relación propone, y por qué ese nombre en particular no podía ser otro. Para entender lo que ocurre en ese momento en el monte Horeb, necesitas transportarte no solo al desierto de Sinaí, sino a un mundo mental completamente distinto al nuestro. El mundo antiguo estaba saturado de dioses. Cada nación, cada ciudad, cada fenómeno natural tenía su deidad correspondiente, y esas deidades tenían nombres precisos porque los nombres en el mundo antiguo no eran simplemente etiquetas identificativas. El nombre era la esencia. Conocer el nombre de un dios era, en cierta medida, tener acceso a su poder, poder invocarlo, poder utilizarlo. En Egipto, donde Moisés había vivido durante 40 años, el sistema religioso era extraordinariamente sofisticado, y los nombres de los dioses eran guardados con celo, porque se creía que quien conocía el nombre verdadero de una divinidad podía ejercer influencia sobre ella. La magia egipcia antigua giraba en torno a esta idea. Hay textos del antiguo Egipto donde incluso el dios Ra es manipulado por la diosa Isis porque ella logra conocer su nombre secreto. Este es el contexto que Moisés trae consigo cuando hace la pregunta. Él no está preguntando por curiosidad filosófica abstracta. Él sabe muy bien lo que significa un nombre divino en el mundo en que vivió. Y sabe también que cuando llegue ante los hijos de Israel, que llevan generaciones en Egipto y que han estado respirando esa misma atmósfera religiosa, la pregunta del nombre va a surgir de manera inevitable. Porque para ellos, como para cualquier persona de ese tiempo, la pregunta por el nombre era la pregunta por la naturaleza, el poder y el alcance de esa divinidad. Era preguntar, ¿de qué tipo es este Dios? ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es su territorio? ¿A qué categoría pertenece? Y entonces Dios responde algo que ningún Dios del Antiguo Oriente habría respondido jamás. Eye Asher Eye. Y aquí quiero que observes algo importante. El verbo que se usa en hebreo es hayá, que significa ser o existir, pero en hebreo bíblico, ese verbo no funciona exactamente como el verbo ser en español o en griego. El hebreo antiguo es una lengua profundamente verbal, orientada hacia la acción y el movimiento. Y el verbo hayá no denota un estado estático de existencia, sino una presencia activa, dinámica, que se manifiesta en la historia
y en la experiencia concreta. Cuando el hebreo quiere decir que algo simplemente existe de manera abstracta, tiene otras construcciones, pero lleva siempre una carga de acontecimiento, de irrupción, de presencia que irrumpe en la realidad. Por eso hay traductores y eruditos que insisten en que la traducción más fiel no es «yo soy el que soy», que suena a afirmación metafísica sobre la esencia del ser, sino algo más parecido a «yo estaré siendo lo que estaré siendo», o «yo seré presente como seré presente». Y esa diferencia no es menor, es enorme. Porque si la respuesta fuera una declaración estática sobre la naturaleza divina, estaríamos ante un Dios que se define a sí mismo como la cúspide del ser abstracto, el ser supremo de los filósofos. Pero si la respuesta es una declaración dinámica sobre la presencia activa en la historia, entonces estamos ante algo completamente distinto. Un Dios que dice, no te voy a dar una definición, te voy a dar una promesa. No te estoy describiendo mi esencia, te estoy anunciando mi acompañamiento. Imagina por un momento lo que eso significa para Moisés en ese instante preciso. Él es un hombre quebrado. Ha huido de Egipto después de matar a un egipcio. Ha pasado 40 años en el desierto cuidando ovejas ajenas. Tiene 80 años, según el texto. Y ahora una voz le dice que tiene que regresar al lugar del que huyó, confrontar al faraón más poderoso del mundo conocido y sacar a un pueblo entero de la esclavitud. La respuesta de Moisés es lo más humano que puedes imaginar. ¿Quién soy yo para hacer eso? Y Dios no le responde con una lista de sus atributos divinos. No le dice soy omnipotente, soy todopoderoso, tengo el control de todo el universo. Lo que le dice es, yo estaré contigo. Y luego, cuando Moisés pregunta el nombre, la respuesta es una extensión de esa misma promesa. El nombre no es una descripción de lo que Dios es en abstracto. El nombre es una garantía de lo que Dios será en la experiencia concreta de ese hombre y de ese pueblo. Aquí quiero que pausemos juntos en algo que muy pocas veces se menciona cuando se habla de este pasaje. En hebreo, el nombre que se revela en Éxodo 3 está conectado directamente con el tetragrámaton, las 4 letras que en hebreo son Yod, He, Vav, He, y que los traductores han transliterado de distintas maneras a lo largo de los siglos, dando origen a formas como Yahvé o Jehová. La conexión es gramatical y profunda. El tetragrámaton parece ser una forma del mismo verbo allá, pero en tercera persona, lo que daría algo como el que es, o el que hace ser, o el que hace acontecer. Lo que significa que el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento y la autopresentación que Dios hace de sí mismo ante Moisés son en realidad 2 caras de la misma revelación. La primera persona y la tercera persona del mismo verbo, la voz que habla desde el fuego y el nombre que ese pueblo llevaría en sus labios por generaciones, todo apuntando al mismo misterio central, la existencia como acontecimiento, la presencia como promesa, el ser como acompañamiento activo en la historia humana. Y ahora, permítete considerar algo más. ¿Por qué específicamente este nombre y no otro? Porque en el mundo antiguo, cuando los dioses revelaban su nombre, ese nombre era definitivo, delimitado, fijo. Ra es Ra, Marduk es Marduk, Anubis es Anubis, cada uno con su función, su iconografía, su dominio específico. Pero la respuesta, Eye Asher Eye, tiene una apertura que ningún nombre propio puede tener. Es un nombre que no puede ser completamente capturado, porque es un nombre que se define a sí mismo en el movimiento. Es como decir, todo lo que necesites que yo sea, eso seré. Todo lo que la historia de tu pueblo requiera de mí, eso estaré siendo. No me definas antes de que actúe, porque mi actuar es mi definición. Aquí quiero que observes algo importante. Esto hace imposible manipular a este Dios mediante su nombre, porque su nombre no es una fórmula estática, sino una declaración de libertad soberana. No puedes invocar a este Dios como si fuera un genio en una lámpara. No puedes controlar su energía si conoces sus sílabas. Él es quien decide cómo y cuándo se manifestará, y su nombre mismo lo proclama.
el filósofo judío del siglo I, Filón de Alejandría, que intentó tender puentes entre el pensamiento hebreo y la filosofía griega, leyó esta revelación a través de los ojos del platonismo y vio en «Yo soy el que soy» la afirmación del ser puro, del ser en sí mismo, la idea platónica llevada a su máxima expresión. Y esa lectura helenizada fue enormemente influyente en el desarrollo de la teología cristiana posterior, especialmente en los padres de la Iglesia que pensaban en categorías griegas, Dios como el ser necesario, como la causa primera, como la existencia misma sin posibilidad de no existir. Todo eso viene de esta convergencia entre el texto hebreo y el pensamiento filosófico griego. Y no digo esto para invalidar esa tradición, que tiene su propia grandeza, sino para señalar que hay algo anterior, algo más profundo y más cercano al texto original, que esa lectura filosófica tiende a opacar. Porque la Biblia no es un texto de metafísica abstracta, es el registro de una relación. Y en una relación, los nombres no son definiciones ontológicas, son compromisos. Cuando alguien te dice su nombre en el contexto de una promesa, te está diciendo, esto es con lo que puedes contar. Esto es lo que no va a cambiar entre nosotros. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en esa conversación entre Dios y Moisés frente a la zarza. No es una clase de filosofía del ser, es el inicio de un pacto, es el momento en que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es como él mismo se identifica inmediatamente antes de pronunciar el Eye, Asher Eye, dice, voy a actuar en la historia de nuevo, voy a cumplir lo que prometí, y esta es la garantía de mi presencia activa. Mi nombre mismo es la promesa de que estaré siendo lo que necesitas que sea. Aquí hay algo que casi nunca se menciona, y que me parece uno de los detalles más reveladores de todo este pasaje. Cuando Dios le dice a Moisés cómo presentarse ante los hijos de Israel, le da dos versiones del nombre. Primero le dice, di que ella, yo soy, me envía. Pero luego le dice algo distinto. Diles que el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado. Y añade algo extraordinario. Este es mi nombre para siempre, y este es mi memorial de generación en generación. Hay dos designaciones distintas, dadas en el mismo momento, y ambas tienen su función. El Eye es la revelación del ser dinámico, la autopresentación en primera persona. El Tetragrámaton, el nombre de 4 letras que en español aparece como el Señor, es el nombre que ese pueblo pronunciará, el nombre de la relación histórica, el nombre que conecta al Dios del presente con el Dios de los patriarcas. Juntos forman una imagen completa, el Dios que es en sí mismo y el Dios que se relaciona, el Dios de la eternidad y el Dios de la historia, el Dios que trasciende toda categoría, y el Dios que baja al Sinaí y conversa con un anciano pastor en el desierto. Quiero que pensemos juntos en cómo resonó este nombre a lo largo de toda la narrativa bíblica posterior, porque eso nos dice mucho sobre lo que significa. Cuando los profetas de Israel confrontaban la idolatría, lo que hacían no era simplemente defender un nombre frente a otros nombres, como si fuera una competencia de marcas. Lo que hacían era defender una manera de entender la realidad. Los ídolos, decían los profetas, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan, tienen pies y no andan. Son objetos estáticos, hechos por manos humanas, que no pueden responder a la historia porque no tienen vida propia. El Dios cuyo nombre es Yo soy el que soy, es exactamente lo contrario. Es el que habla, el que escucha, el que actúa, el que está siendo en cada momento de la experiencia humana. La oposición entre el Dios vivo y los ídolos muertos no es simplemente teológica, es filosófica. Es la diferencia entre el ser dinámico y la cosa estática, entre la presencia que acontece y el objeto que simplemente ocupa un lugar. Y cuando llegas al Nuevo Testamento, esta resonancia se vuelve todavía más intensa. Hay un momento en el Evangelio de Juan que los lectores superficiales suelen pasar por alto.
pero que en el contexto de todo lo que hemos estado explorando aquí, resulta absolutamente devastador en su profundidad. Es el momento en que Jesús está en una conversación con los líderes religiosos de Jerusalén y ellos le dicen que Abraham murió, los profetas murieron. ¿Quién te crees tú que eres? Y Jesús responde con una frase que provoca que intenten apedrearlo en ese mismo instante. Dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. En griego, prin Abraham genestai, ego eimi. El ego eimi, el yo soy en griego, es exactamente la manera en que la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, había vertido el leye hebreo de Éxodo 3. La reacción violenta de los presentes no es porque Jesús haya dicho algo cronológicamente imposible sobre su edad, es porque Él está usando el nombre divino para referirse a sí mismo. Es porque está diciendo, en el lenguaje que cualquier judío del primer siglo reconocería de inmediato, que Él es el Eye, el Yo Soy, el que habló desde la zarza ardiente, el que acompañó a Israel en el desierto, el que prometió estar siendo lo que el pueblo necesitara. Hay más momentos así, en Juan. El capítulo 8 tiene varias de estas declaraciones, pero también en el capítulo 6, cuando Jesús camina sobre el agua y sus discípulos están aterrorizados, Él se dirige a ellos con una frase que en español suele traducirse como, soy yo, no teman, pero que en griego es nuevamente, ego eimi, yo soy, el mismo eco del Éxodo, resonando sobre las aguas del lago de Galilea. Y en el libro del Apocalipsis, el mismo Juan que escribe el Evangelio, escucha una voz que dice, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el que es y el que era y el que ha de venir. Esa última descripción, el que es y el que era y el que ha de venir, es en esencia una expansión del Eye, Asher, Eye, en tres dimensiones temporales, presente, pasado y futuro, como si el nombre que Dios pronunció en el desierto fuera tan vasto, que ningún tiempo verbal puede contenerlo por sí solo, y hay que usar todos a la vez. Permítete considerar esto. La Biblia es un texto escrito a lo largo de más de 1000 años, por decenas de autores, en distintos idiomas, desde distintas geografías y culturas. Y sin embargo hay un hilo que atraviesa toda esa extensión, y ese hilo es precisamente este nombre, esta autopresentación, este yo soy el que soy, que resuena desde el desierto de Madián hasta las visiones de Patmos, como si todo el texto fuera una sola obra pensada desde el principio, alrededor de ese misterio central. Esto es demasiado preciso para ser coincidencia. Cuando el mismo giro verbal aparece en el Éxodo y en los Evangelios y en el Apocalipsis, cuando el mismo eco se puede rastrear desde Moisés hasta Juan, algo está ocurriendo en la arquitectura profunda del texto, que va mucho más allá de lo que la lectura superficial puede captar. Quiero hablarte también de algo que ocurre con el nombre en la historia posterior del pueblo de Israel, porque es un capítulo que dice mucho sobre cómo las tradiciones pueden distanciarse del texto original, aunque crean estar protegiéndolo. En algún momento, probablemente durante el período del Segundo Templo, el nombre de 4 letras, el tetragrámaton, dejó de pronunciarse en voz alta. La razón oficial es el respeto extremo, el temor de pronunciar el nombre sagrado en vano. Pero el efecto práctico fue que el nombre específico que Dios había dado como su nombre para siempre, como su memorial de generación en generación, fue sustituido en la lectura pública por la palabra Adonai, que significa Señor. Y cuando los traductores medievales añadieron las vocales hebreas al texto consonántico del Antiguo Testamento, pusieron las vocales de Adonai sobre las consonantes del tetragrámaton, creando una combinación que no es ni un nombre ni el otro, sino una señal para el lector de que debe sustituirlo. De esa combinación artificial surgió la forma Jehová, que durante siglos fue usada como si fuera el nombre original, sin saber que era una mezcla de 2 palabras distintas. Todo esto para decir que el nombre que Dios pronunció en el Sinaí fue cubierto, primero por la reverencia excesiva, luego por la confusión lingüística,
y finalmente por siglos de tradición que lo sustituyeron por un título genérico. Y aún así, el texto original está ahí, y los eruditos que lo estudian pueden rastrear la forma original, pueden escuchar el eco del Eye Asher Eye, debajo de todas las capas de interpretación y de sustitución. Lo que la tradición cubrió, el texto preservó. Lo que los siglos oscurecieron, las raíces siguen iluminando. Y ese es uno de los principios más constantes de la Biblia como texto. Su profundidad original siempre supera las interpretaciones que pretenden agotarla. Hay también una dimensión filosófica en este nombre que me parece importante no pasar por alto. Porque aunque la Biblia no es un texto de filosofía abstracta, sí contiene una visión del mundo que tiene consecuencias filosóficas profundas. El Eye Asher Eye establece algo que ninguna mitología del Antiguo Oriente había establecido, que la fuente última de la realidad no es una fuerza ciega, no es un principio impersonal, no es una energía abstracta, sino un ser que dice, yo. Un ser que tiene la capacidad de referirse a sí mismo en primera persona. Y eso es enormemente significativo, porque en toda la historia del pensamiento humano, la conciencia de sí mismo, la capacidad de decir yo, ha sido reconocida como la marca distintiva de la persona. Lo que el Eye proclama es que en el origen de todo lo que existe hay alguien, no algo. Hay una persona, no un principio. Hay un yo, no una fuerza. Y ese yo no se presenta como distante, como inaccesible, como demasiado elevado para entrar en contacto con la experiencia humana concreta. Se presenta en medio de un desierto, a un hombre que está pastoreando ovejas, que está cargando el peso de un pasado fracasado, que no se siente capaz de nada. Se presenta precisamente a los márgenes, a los quebrados, a los que no tenían ninguna razón humana para esperar una irrupción de lo sagrado en su historia. Y eso también es parte del nombre. Yo seré siendo contigo en el desierto de tu incapacidad. Yo seré siendo contigo en la conversación con el faraón que te aterra. Yo seré siendo contigo cuando el pueblo dude y se rebele y quiera volver a Egipto. El nombre no solo describe la naturaleza divina, promete la presencia divina en cada momento específico de la jornada humana. Aquí quiero pausar en algo que me toca de una manera que pocas cosas en el texto bíblico logran hacer. Moisés tenía una pregunta legítima. No estaba intentando evadir la misión. Estaba intentando entender con quién estaba tratando, a quién estaba representando, en nombre de quién se iba a parar frente al poder más grande de su mundo. Y la respuesta que recibió no era la que él esperaba. Era algo que le pedía confiar en un misterio que no podía ser contenido en un nombre finito. Le pedía que fuera al pueblo de Israel y dijera, me envía el que es. Lo que suena, si uno lo piensa desde afuera, como la respuesta más inútil posible. ¿Quién te envía? El que es. ¿El que es qué? El que es. Y sin embargo, cuando ese pueblo escuchó esas palabras, el texto dice que creyeron, que inclinaron la cabeza y adoraron, porque ellos entendieron algo que nosotros a veces perdemos, que un Dios que puede ser completamente definido por un nombre como los de los dioses egipcios, es un Dios tan pequeño que en realidad no puede ser Dios. La infinitud del nombre era la prueba de la infinitud de quien lo portaba. Y es aquí donde la revelación del nombre conecta con algo que va más allá de la historia de Israel, algo que toca la experiencia universal de todo ser humano, que alguna vez se ha preguntado si hay algo o alguien detrás de la realidad que experimenta. Porque la pregunta que Moisés hace frente a la zarza es en el fondo la misma pregunta que la humanidad ha estado haciendo desde que tiene conciencia de su propia existencia. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay un nombre que podamos pronunciar? ¿Hay una presencia que nos acompañe en los desiertos de nuestra vida? Y la respuesta que resuena desde ese texto antiguo es siempre la misma. Eye, Asher Eye. Yo estaré siendo lo que necesitas que sea. No te puedo dar una definición que quepa en tu mente, pero sí te puedo dar una promesa que sostenga tu historia. Cuando los escritores del Nuevo Testamento
Interpretaron la vida, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. Una de las categorías centrales que usaron fue precisamente esta. El que murió y resucitó es el mismo que habló en la zarza. El que dijo ego eimi sobre el mar en tormenta es el mismo que pronunció el Eye Asher Eye en el desierto. Y el nombre que está sobre todo nombre, del que habla Pablo en la carta a los Filipenses, el nombre ante el cual se dobla toda rodilla, es el cumplimiento de esa revelación iniciada en Éxodo 3. No porque el nombre Jesús sea en sí mismo el tetragrámaton, sino porque en la persona de Jesús, según la perspectiva del Nuevo Testamento, el Yo Soy se ha hecho carne, ha entrado en la historia de manera definitiva, ha sido siendo en la forma más concreta posible, un hombre que caminó entre los hombres, que tuvo hambre y sed, que lloró frente a la tumba de un amigo, que sudó de angustia en un huerto antes de morir. El arco es demasiado preciso. El Dios que dijo que estaría siendo lo que el pueblo necesitara que fuera, terminó siendo exactamente lo que la humanidad entera necesitaba que fuera. Uno de ellos. El Eye que prometió presencia activa en la historia, cumplió esa promesa de la manera más radical posible, encarnándose en ella. Y eso es lo que los evangelios llaman el Logos, la palabra, que en el principio estaba con Dios y era Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra que en el principio no tenía forma, que era puro ser dinámico y creador, que pronunció el Eye Asher Eye desde la zarza, tomó forma humana y caminó por los caminos polvorientos de Galilea, diciendo, Ego eimi, yo soy. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para quien escucha estas palabras hoy? Significa varias cosas, y quiero decirlas con la claridad y la honestidad que este tema merece. Significa, en primer lugar, que el Dios que presenta la Biblia no es el Dios de las definiciones cerradas, el Dios de los sistemas teológicos que pretenden haberlo capturado completamente en sus categorías. Es el Dios cuyo nombre mismo resiste la captura, cuya esencia misma es apertura activa, presencia que desborda toda conceptualización. Significa que cada vez que alguien dice tener a Dios completamente definido, completamente explicado, completamente contenido en sus doctrinas y en sus estructuras institucionales, hay algo en el propio nombre de Dios que los desmiente. El Eye Asher Eye no puede ser encerrado en ningún catecismo, por más valioso que sea ese catecismo. No porque Dios sea indefinido, sino porque Dios es infinitamente más que cualquier definición. Significa también que la pregunta que Moisés hizo es una pregunta legítima. Es honrado preguntarle a Dios quién es. Es honrado pedir claridad. Es honrado no conformarse con respuestas vagas o tradiciones heredadas, sin examinarlas. El mismo Moisés lo hizo frente a la zarza ardiente, y Dios no lo reprendió por ello. Le respondió. Y la respuesta fue más profunda y más transformadora que cualquier nombre convencional habría podido ser. Cuando te acercas a la Biblia con preguntas reales, con la honestidad de quien realmente quiere saber, el texto te responde desde sus capas más profundas, con algo que ninguna tradición secundaria puede darte en su lugar. Y significa finalmente que el nombre Eye, ese Yo Soy, que habló en el desierto, que resonó sobre las aguas del lago de Galilea, que está inscrito en el corazón del Apocalipsis, es también una respuesta a tu historia específica, a lo que estás atravesando en este momento, a los desiertos que has cruzado y a los que quizás estás cruzando ahora. El Dios que dijo a Moisés, yo estaré siendo contigo cuando vayas ante el faraón, no ha cambiado la gramática de su promesa. Sigue siendo el Eye, el que está siendo en cada momento de la historia humana, incluida la tuya. Sigue siendo la presencia activa, que no puede ser reducida a una función, a un nombre propio como los de los dioses de Egipto, a un ídolo de madera o de oro o de conceptos filosóficos. Sigue siendo el que es, el que era, el que ha de venir. La zarza siguió ardiendo, el fuego no se consumió, y el nombre que salió de ese fuego tampoco se ha consumido en 3000 años de historia humana, de imperios que surgieron y cayeron,
de tradiciones que cubrieron y descubrieron, de preguntas que las generaciones han pasado unas a otras sin respuesta suficiente. Ese nombre sigue aquí, en el texto, esperando ser leído con la misma apertura con que Moisés se detuvo frente a algo que no podía explicar, y dijo, «Déjame ver por qué esta zarza no se consume». El texto bíblico es esa zarza. Lleva milenios ardiendo sin consumirse, y en su centro, en lo más profundo de su fuego, sigue resonando la misma respuesta que cambió la historia de un pueblo y de un mundo. Eye Asher Eye. Yo soy el que soy. Yo seré el que seré. Yo estaré siendo lo que estaré siendo. Y eso, para quien tiene oídos para escuchar, es suficiente.